qué es lo que está sucediendo con las aguas residuales en Guatemala. Y para eso vamos a ir viendo algunos datos de agua y saneamiento, ¿verdad? Entender un poquito más qué es saneamiento, a qué nos referimos cuando hablamos de aguas residuales, ¿verdad? Eh, ¿Qué tiene que ver el saneamiento de las aguas residuales y la salud? ¿Cómo está la situación del saneamiento en Guatemala? El tema de la legislación. Y luego, pues, algunas reflexiones finales y algunas preguntas ahí para ustedes, para ponernos a reflexionar también un poquito, ¿verdad? Entonces, pues para hablar ya de las generalidades, contarles, ¿verdad? Cómo está dividido Guatemala en temas de agua. Hay tres grandes vertientes, ¿verdad? Una que va hacia el Pacífico, otra que va hacia el Atlántico y otra que va hacia el Golfo de México. Y cada vertiente, pues, tiene grandes cuencas o grandes territorios de captación de agua, digámoslo así. Em, en donde pues hay ciertas características geográficas, ciertas características poblacionales que van a facilitar o a complicar el tema del acceso al agua y al saneamiento, ¿verdad? Entonces, si vemos las vertientes que drenan hacia el Pacífico, hay 18 cuencas en donde está la mayoría de la población, hay una gran demanda de agua y aparte también está pues todos los cultivos de caña y banano, ¿verdad? Y entonces eso también genera una competencia ahí importante por el agua. Luego en la vertiente del Atlántico hay 10 cuencas eh, en donde reside el 30% de la población. Y en la vertiente del Golfo de México hay 8 cuencas y reside el 18% de la población. ¿Qué es lo importante de las cuencas del Golfo de México? Que son las cuencas más grandes, ¿verdad? Es donde hay más disponibilidad de agua y donde hay menor cantidad de población asentada. Entonces, esto es solo para que nos tengamos una idea de cómo está el tema del agua. Em, somos alrededor de 16, 17, quizás 18 millones de guatemaltecos, ¿verdad? En el territorio, de los que el 45% vive en áreas urbanas y el 55% vive en el área rural. Em, Tenemos un montón de agua. Tenemos lugares donde precipita muy poco, como en el área del corredor seco, donde llueve alrededor de 500, 600 milímetros al año, y en áreas donde precipita muchísimo, ¿verdad? Que es en la parte del corredor húmedo, las tierras bajas del Petén, donde pueden llover entre 3.600 y hasta 4.000 milímetros al año. Y los periodos de lluvia son se alargan bastante, ¿verdad? Entonces, hay bastante disponibilidad de agua, pero hay un tema ahí de acceso y, y de distribución de cómo está distribuido el servicio tanto en el tiempo como en el espacio, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poquito, bueno, tenemos mucha agua, estamos usando el agua, pero ¿qué estamos haciendo con ella, verdad? Después de que la usamos, ¿qué pasa, verdad? Y ahí es cuando nosotros hablamos de saneamiento. Y el saneamiento aquí lo voy a enfocar un poquito más al agua, pero el saneamiento es en general, ¿verdad? Son todas las acciones que se deben adoptar para que las personas puedan vivir en un ambiente saludable. Entonces, en el saneamiento estamos hablando desde cuestiones como los servicios sanitarios, como agua potable. Estamos hablando de el tratamiento de las aguas residuales, el manejo de la basura, la limpieza, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso, cuando hablamos de saneamiento, nos referimos a esas acciones mínimas para garantizar la salud y el bienestar de las personas, ¿verdad? Em,
como les hablaba, el tema del acceso al agua es algo que nosotros tenemos que considerar a la hora de que hablamos de saneamiento, también de aguas residuales, ¿verdad? Porque hay muchas diferencias entre el área urbana y rural en temas de no solo acceso al agua, sino de acceso a agua segura o agua potable, digamos que agua que uno puede tener algunas condiciones mínimas para sentirse un poquito más tranquilo a la hora que se toma el agua, si lo podemos decir así, ¿verdad? Entonces, hay diferencias, ¿verdad?, entre el acceso al agua de la población urbana y de la población rural, ¿verdad? Como vemos, pues siempre las áreas urbanas tienen mejores servicios, ¿verdad? Y mejor acceso al servicio. Y, y aparte de de la diferencia entre el urbano y rural, pues también las personas que tienen mayores recursos económicos, pues tienen mayor porcentaje de acceso al agua entubada en sus hogares, mientras que para los hogares que son más pobres o están en el área rural, pues tienen menor acceso. Y, y pues ahí los datos pues, nos dicen que solo el 29% tiene acceso a agua entubada, ¿verdad? En el área rural. Y, y de ese porcentaje, ¿verdad? Solo la mitad de la población tienen algún tipo de tratamiento de agua antes de utilizarla. Entonces, por ahí vamos viendo algunas diferencias y podemos ir sospechando de algunos de los riesgos también a la salud que esto tiene. Vamos a ver. Luego, el tema del acceso al saneamiento, ¿verdad? Igual que el acceso al agua, el acceso al saneamiento presenta grandes diferencias entre lo rural y lo urbano. Y vamos a ver el tema del acceso, por ejemplo, al servicio de alcantarillado público, ¿verdad? En el área urbana, pues la mayoría, el 53% tiene alcantarillado. Y en el área rural, solo el 34% está conectado a un sistema de alcantarillado público. Y como sistemas de saneamiento, generalmente pues, se utilizan las fosas sépticas. En el área urbana es un poco menos que en el área rural, pero ahí vamos viendo esas diferencias, ¿verdad? La mayor parte de la población rural depende de letrinas mejoradas y de letrinas no mejoradas, y esto pues también puede causar algunos problemas de higiene y en la salud, ¿verdad? En los hogares rurales, ¿verdad? El 2% y más o menos el 3% de los hogares no disponen de instalaciones sanitarias, o sea, todavía hay defecación al aire libre, por decirlo así, y el 30% de la población rural no tiene ningún tipo de servicio de saneamiento. Esto es letrinas, agua potable o lugares adecuados para disponer de la basura. Vemos aquí cómo se maneja el tema de residuos sólidos. Eh, yo he estado yendo mucho a las municipalidades por temas de trabajo, ¿verdad? Y siempre la queja, no importa de qué estamos hablando de género y siempre sale el tema de los residuos sólidos o siempre sale el tema de aguas residuales, ¿verdad? Y es que es una problemática que la gente siente, ¿verdad? Y que la estamos viviendo y estamos viendo cada vez más contaminación también a los ríos por el tema de los residuos sólidos y por la falta de gestión de residuos. Y pues vemos que también hay muchas diferencias de la cobertura eh, del servicio, ¿verdad? La mayoría de la basura pues se dispone inadecuadamente, ¿verdad? En el territorio, se va o a los barrancos o a vertederos no controlados o a botaderos ilegales, ¿verdad? El 79% de la basura termina en un lugar inadecuado para, pues, de disposición.
El 69% de los vertederos son a cielo abierto. Esto significa que no tienen algún manejo y eso también tiene problemas pues ambientales y a la salud. Solo el 9%, 9,6% son vertederos controlados. Solo hay un 15% de rellenos sanitarios en todo el país y hay más de 2.300 basureros clandestinos, ¿verdad? Y se estima más o menos que hay una generación de desechos municipales anuales de más o menos 2 millones y resto de toneladas de basura, ¿verdad? Sin algún manejo, sin manejo adecuado. Entonces, vemos ahí otro problema también que tiene que ver con el saneamiento y muchas de las prácticas todavía se conservan, que es de quemar la basura, ¿verdad? La gente que la municipalidad no brinda el servicio de recolección de basura, la sigue quemando en sus casas. Y tal vez ahí como un poquito como anécdota, fui a una municipalidad de Quiché y me decía el, el, el de la dirección municipal me decía, mire, es que aquí tenemos la bendición de que como no hay tren de aseo, entonces la gente tiene que ver qué hace con su basura. Entonces, yo decía, pero, ¿por qué, verdad? Eh, la municipalidad, el de la dirección de planificación, diciéndome, sí, la gente que mire cómo le hace con su basura, si la quema o cómo la maneja, o la entierra también, ¿verdad? Eh, porque aquí no hay tren de aseo, ¿verdad? Cuando esto es una responsabilidad municipal, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, pues bueno, entonces vemos esta mala disposición y el mal manejo de los desechos sólidos y pues cuando vemos la mayoría va a parar a los cuerpos de agua, ¿verdad? Cuerpos de agua de los más importantes por temas pues, por temas de que podríamos estar utilizando esa agua para cubrir las deficiencias en el acceso, ¿verdad? Pero no podemos porque está tan contaminada, tan sucia y con una basura, ¿verdad? Vemos el problema del río Motagua, ¿verdad? Que trasciende fronteras. Tenemos ahí una amenaza de demanda de Honduras, ¿verdad? Porque básicamente lo estamos llenando de basura sus playas también, ¿verdad? Vemos el lago de Amatitlán y el lago de Atitlán, solo como ejemplos rápidos, ¿verdad? Cada vez que llueve, baja toda esa cantidad de basura, ¿verdad? Que pues termina dañando el cuerpo de agua, termina generando también problemas a la salud, no solo de las personas, sino de los ecosistemas. Entonces, esto es parte de la problemática que vemos por falta de gestión y, eh, y las deficiencias en el saneamiento, ¿verdad? Entonces, pasando ya, hablamos un poquito de las generalidades y pasando ya a la parte bueno, que son las aguas residuales, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de aguas negras, aguas grises, aguas residuales y eso, ¿verdad? Pero para entender un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué son las aguas residuales o a qué le podemos llamar aguas residuales? Son todas esas aguas cuya calidad ha sido afectada negativamente por su uso, ¿verdad? Eso tiene que ver con el uso que se le da en las casas, con el uso que se le da en los comercios, en la industria, o a aguas que se mezclan con otras aguas residuales. Por ejemplo, el agua pluvial, que se mezcla por un tema va a parar al mismo alcantarillado, ¿verdad? El agua de lluvia que se mezcla con agua residual doméstica, ¿verdad? Esto ya puede ser considerado un agua residual, ¿verdad? O agua residual que llega a un río y que luego es tanta el agua residual que llega que ya el río no deja de ser río y ya se convierte en una alcantarilla. Entonces, eso también ya es agua residual. Bueno, Em, por otro lado, las aguas residuales requieren sistemas de canalización, de conducción, de formas de ser tratadas, sistemas de tratamiento o plantas de tratamiento, y formas de ser desalojadas, ¿verdad? Idealmente después de un tratamiento,
pues ser devueltas a un sistema, ya sea natural, con iguales o mejores condiciones, ¿verdad? Que las que tiene el río o a donde lo vamos a ir a depositar, ¿verdad? Para que no se vea dañado el ecosistema. Entonces, aguas residuales, todas las aguas que usamos y que desechamos, ¿verdad? ¿Qué cosas llevan las aguas residuales? Bueno, vemos que lleva materia orgánica, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al baño, pues obviamente lo que generamos son desechos orgánicos, ¿verdad? Esto es capaz de ser biodegradado, degradado por los organismos y naturalmente, ¿verdad? Eso es materia orgánica. Puede llevar desechos alimenticios, ¿verdad? También nutrientes que nosotros cuando vamos al baño, pues nuestros desechos llevan nitrógeno y fósforo y luego eso, pues entra al ecosistema y altera un poquito ahí cómo funciona el ecosistema. Eh, Lleva microorganismos, lleva bacterias, lleva virus, eh, lleva materia inorgánica que pueden ser como metales pesados u otros contaminantes. Lo más común que oímos hablar es arsénico, zinc, níquel, todos estos metales, ¿verdad? Hay algunos que son de origen natural y hay otros que son de origen industrial. Lleva basura, residuos sólidos, y entonces las plantas de tratamiento tienen que tener en su primera fase una retención de estos residuos, ¿verdad? Y ya vimos ahí también en los ríos, ¿verdad? Cómo va a parar toda esta basura. Eh, Estos residuos no son biodegradables, ¿verdad? Sino que hay que retirarlos o hay que darles algún manejo. Y lleva, pues, lo que ahora llamamos contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes a lo que se refieren es a estos eh, bueno, contaminantes que antes no se consideraban o no se tenía como en mente o no se tenían vistos que estaban entrando a los ecosistemas y al agua, ¿verdad? Y entonces dentro de estos contaminantes entran los microplásticos, los fármacos, medicinas, ¿verdad? Productos de uso personal, cosméticos, como fragancias, el, 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 o, o, o productos que son también de la industria alimenticia, ¿verdad? Algunos colorantes, saborizantes también, pesticidas. Entonces, todos estos son a los que les llamamos contaminantes emergentes y que pues deberían estar también de alguna forma legislados o regulados para que pues sean tratados antes de ser pues desechados en los ecosistemas naturales, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa en Guatemala con las aguas residuales? Bueno, aparte de que ya vimos que hay un tema bastante serio con el tema de la basura, pues hay una contaminación bastante seria también del agua superficial por todos estos contaminantes que vimos, ¿verdad? Materia orgánica, nutrientes, microorganismos, materia inorgánica, etcétera, ¿verdad? Porque pues hay una deficiencia en el tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? Entonces hay contaminación del agua superficial y también está habiendo ya contaminación de las aguas subterráneas que están a profundidades eh, menores, ¿verdad? Alrededor de 1.540 millones de metros cúbicos de aguas residuales, eso es como un montón. Eh, Se generan anualmente, ¿verdad? Y de toda esa agua que se genera, pues solo el 5% es tratada, tiene algún tipo de tratamiento, y de ese tratamiento, pues no es el ideal, ¿verdad? No es el que remueve la mayor cantidad de contaminantes, sino que pues tienen tratamientos que son muy, muy básicos, ¿verdad? No llegan a nivel de desinfección como en otros países o no llegan a nivel de retirar contaminantes emergentes, ¿verdad?
Igual vemos también que hay una diferencia muy grande entre las áreas urbanas y las áreas rurales, ¿verdad? Generalmente las áreas urbanas tienen más plantas de tratamiento, ¿verdad? Pero en las áreas rurales, pues no, y eso tiene mucho que ver también eh, por un tema de cómo está distribuida la población y de qué tipo de servicio de saneamiento tienen, ¿verdad? Eh, pero entonces los datos, digamos, los datos más recientes que hay es que pues 81 municipalidades, ¿verdad? Cuentan con plantas de tratamientos, 164 plantas de tratamiento, podríamos decir que son casi que dos plantas de tratamiento por municipalidad, pero a veces solo unas municipalidades solo tienen una planta de tratamiento, hay otras que tienen más de dos, pero independientemente del número, es si funcionan adecuadamente, ¿verdad? Y qué tipo de tratamiento dan. Entonces, eso también son cosas que hay que ir considerando, ¿verdad? De ahí el tema del alcantarillado, ¿verdad? 286 municipalidades, o sea, la mayoría de las municipalidades no tienen un servicio de alcantarillado y en las municipalidades o en los municipios donde hay, pues no hay un programa para ver cómo está la calidad del agua que está siendo recolectada por este sistema, ¿verdad? Entonces, pues sí, tenemos una situación bastante crítica que tiene que ver con el tratamiento, la generación y el tratamiento de las aguas residuales. Aquí voy a dar un ejemplo porque es donde más datos hay de cómo está el tema de las plantas de tratamiento y esto es de la región metropolitana. Aquí estamos hablando de la Mancomunidad de Gran Ciudades del Sur y aquí se registraron en un estudio que hizo el BID para ver un sistema de plantas de tratamiento. Eh, pues se contabilizaron alrededor de 1.600, 1.066, perdón, plantas de tratamientos de diferentes tamaños y tecnologías, pero de esas 1.066, el dato curioso es que solo 28 son operadas por las municipalidades, ¿verdad? El 97% de las plantas de tratamiento son operadas por entidades privadas y eso tiene que ver con los edificios, con las industrias, con los comercios, etcétera, ¿verdad? Porque digamos que hay un mandato de que cada, cada construcción tiene que tener su planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, pues eso, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala hay 5 plantas de tratamientos operadas por la municipalidad, 966 operadas por entidades privadas, ¿verdad? Em, en el resto de la mancomunidad, que esto es Misco, Santa Catarina, Pinula, Tapa, son 7 los que están, 7 municipios los que están, Villanueva, creo que Villa Canales también, bueno, ahorita no me recuerdo, pero digamos que son 7 municipios que están dentro de la mancomunidad y de esos siete, pues 28 plantas de tratamiento, ¿verdad? Y la mayoría, Carol, sí, una pregunta. Nos llegó aquí una pregunta privada que dice, ¿cuál es la fuente de la cantidad de plantas de tratamiento que usted está citando ahorita? este es un estudio del BID es un estudio, fue un diagnóstico del BID que se hizo en el 2021 más o menos, sí, en el 2021 para hacer el plan, como un plan de construcción de plantas de tratamiento, el plan de saneamiento, el plan regional de saneamiento de la región metropolitana. Entonces, esto fue un diagnóstico y de ahí se sacó esa información. Em, eh, Fue un diagnóstico bien grande y con un montón de esfuerzo y sí, digamos que son es la mejor información que se tiene, ¿verdad? A la fecha es la más
es la más exacta, digamos, ¿verdad? Después de eso no se ha hecho otro diagnóstico y es, digamos, más o menos reciente. Em, pues, bueno, y también en coordinación con la Autoridad para el Manejo del Lago de Amatitlán, ahí tienen también mapeados los desfogues de aguas residuales, eh, desfogues ilegales, si podemos decirlo así, ¿verdad? De las aguas residuales que van a parar en las quebradas y en los ríos, ¿verdad? Eh, que solo en Ciudad de Guatemala son 1.131 desfogues, ¿verdad? De los cuales 131 son del alcantarillado público, ¿verdad? En el resto de municipios se identificaron 315 desfogues, ¿verdad? Y bueno, y hay en total como 1.446 desfogues que van a parar a las quebradas y a los ríos, ¿verdad? La mayoría sin ningún tratamiento, con un tratamiento muy superficial. Eh, bueno, y entonces vemos que las aguas están chucas, que las contaminamos y tal, pero bueno, ¿cómo se limpian, verdad? Y estábamos hablando de las plantas de tratamiento, de sistemas de tratamiento, ¿verdad? Hay diferentes tecnologías que por el tiempo tampoco voy a entrar en muchos detalles y la idea ahorita no es ponernos técnicos, sino un poquito más de ir explorando también sus inquietudes, ¿verdad? Entonces, solo un pincelazo rápido. Hay distintos temas, hay distintas tecnologías y sistemas de tratamiento. Las más comunes y las más utilizadas aquí en Guatemala, pues obviamente son las plantas de tratamiento convencionales y en algunos lugares se utilizan humedales artificiales para tratar las aguas, ¿verdad? Em, los sistemas convencionales o las plantas de tratamiento generalmente están constituidas por etapas, ¿verdad? Un pretratamiento, que era lo que les contaba, ¿verdad? Que es lo que remueve los desechos sólidos, ¿verdad? Material grueso. Un tratamiento primario, que es donde se separa la materia orgánica eh, de la particulada del resto del agua, digamos, ¿verdad? Como un poquito los lodos y eso, ¿verdad? Em, y un tratamiento secundario, que ahí ya entra un poquito más a nivel de moléculas, si lo podemos decir así, ¿verdad? Que elimina materia orgánica que está disuelta en el agua. Em, Idealmente, las plantas de tratamiento deberían llegar hasta un sistema terciario, eh, donde se reduce la cantidad de contaminantes que lleva el agua, ¿verdad? Para que el agua pueda ser reutilizada o pueda ser devuelta de una mejor condición, en una mejor condición al medio natural, ¿verdad? A los ríos, a los lagos o a donde se devuelva. Entonces, ¿qué pasa aquí en Guate? Que la mayoría de plantas de tratamiento, pues nada más lleva un tratamiento secundario y no lleva un tratamiento terciario, donde se reduce la mayoría de la carga contaminante. Y, y tampoco, obviamente, no lleva sistemas de desinfección, ¿verdad? Si nosotros vemos en otros países las tecnologías que se usan, pues son un poco más avanzadas, también son un poco más caras, ¿verdad? Obviamente, pero agua, o sea, reciclan totalmente el agua, ¿verdad? Sale el agua de la planta de tratamiento e incluso la llevan a las casas otra vez, ¿verdad? La potabilizan, o sea, le quitan todo lo chuco, ¿verdad? Entonces, eh, eso es en países pues, que están más avanzados, ¿verdad? Y que sí están un poco más preocupados también por gestionar y por manejar mejor el agua y por utilizar más eficientemente el recurso, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí en Guatemala, ahí está la legislación, ¿verdad? O la regulación, la norma, que es la que manda o la que dice cómo tenemos nosotros que devolver el agua al cuerpo de agua, ¿verdad? Después de ser tratada, eh, pues el agua tiene que tener ciertas características y con las que tiene que ser devuelta, ¿verdad?
tiene que ser tratada y de ese tratamiento el agua tiene que salir con algunas características. Y esto es lo que regula el Acuerdo Gubernativo 236-2006 con todas sus modificaciones. Eh, este es el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales y disposición de lodos. Y esta regula y exige el cumplimiento de cierta calidad del efluente, ¿verdad? Que se descarga a otros cuerpos de agua o a la naturaleza, ¿verdad? Esta normativa establece los parámetros y los límites máximos permisibles de contaminantes con los que uno puede devolver el agua a la naturaleza y aplica a todos los entes generadores. ¿Qué significa esto? Que no solo es para municipalidades, sino que aplica para municipalidades, para industria, para el comercio, ¿verdad? Para todos. Entonces aquí nos dicen, creo que aquí no puedo agrandar la pantalla, no. Eh, pero aquí nos dice el acuerdo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el parámetro que se tiene que medir? Por ejemplo, temperatura, grasas, materia flotante, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, coliformes, algunos metales pesados como arsénico, cadmio, cianuro, ¿verdad? Entonces nos dice los parámetros que vamos a medir, nos dice la unidad de medida y los valores con los que se inicia el acuerdo, ¿verdad? Y cómo tiene que ir esto mejorándose en el tiempo, ¿verdad? En la fecha máxima de cumplimiento que está establecida aquí. Que bueno, ya se ha prorrogado como bastantes veces, ¿verdad? Entonces, aquí dice la fecha máxima de cumplimiento, es 2 de mayo, el 2 del 2011, 2015, 2020, 2024, era esta antes de que la reformaran la última vez, ¿verdad? Ahorita ya vamos a ver que ahora ya vamos llegando al 2032. Eh, pero entonces aquí dicen los parámetros y entonces cuando se hacen los análisis del agua que sale de las plantas de tratamiento debería cumplir con estos límites, que son los límites máximos permisibles, ¿verdad? Entonces, si una planta de tratamiento está desechando agua que no cumple con estos parámetros, pues entonces hay que tomar medidas, ¿verdad? Para corregir, darle mantenimiento o ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para que vaya cumpliendo con los límites máximos permitidos por la normativa. ¿Qué pasa con este acuerdo gubernativo, verdad? O sea, todo muy bonito en papel, pero la implementación es donde ya se complica el asunto. Entonces, ¿qué pasa con este acuerdo? Bueno, eh, este se creó en el 2006 y ya se ha reformado y se ha dado prórroga 4 veces. Eh, la última reforma fue en el 2019, ¿verdad? Que extiende los plazos de las etapas para el cumplimiento para municipalidades o empresas encargadas de tratamiento de agua residual que van a parar al alcantarillado público, ¿verdad? Entonces, ya la fecha máxima de cumplimiento eh, se extendió, como les decía, ¿verdad? Hasta el 2032. Y pues en este gobierno es la primera vez que son contundentes en decir no vamos a dar una prórroga. Pero vamos a platicar también un poquito de eso. Bueno, entonces, ¿qué implica esto, verdad? Le da más chance a las municipalidades y a los entes generadores a empezar a cumplir con el tratamiento, con los estudios técnicos de sus aguas residuales. ¿Qué significa esto? Es con la caracterización de qué es lo que está llevando su agua residual, a dónde la están tirando, cuánta agua están generando residual. Entonces, todas estas, digamos, estos plazos eh, que se vencían ahorita el 31 de mayo, eh, pues ahorita está en pausa el asunto, ¿verdad? Porque hay un amparo
que presentó la NAM. Pero entonces, lo primero que tienen que hacer las municipalidades y los entes generadores es, bueno, sus estudios técnicos, ¿verdad? ¿Cómo es, qué tiene su agua residual? ¿Dónde está siendo vertida? ¿Cuánto están generando? Etcétera. Después de eso tienen que construir sus plantas de tratamiento. Y esas plantas de tratamiento tienen que tener ciertos parámetros. Y luego así va por etapas hasta que pues ya la última etapa, en la etapa 3 ya tienen que tener sus plantas de tratamiento y cumplir con los parámetros que están ahí establecidos, ¿verdad? Ir reduciendo esa carga contaminante conforme el tiempo. Porque es importante tratar las aguas residuales. De esto ya hablamos un poquito, ¿verdad? Pues la falta de tratamiento de las aguas residuales provoca una degradación ambiental y no solo la pérdida de ecosistemas y de toda la flora y la fauna que depende de los ecosistemas de agua dulce, ¿verdad? O de agua también de agua salada, pero también implica pérdida de oportunidades, ¿verdad? Perdemos oportunidades de recreación, perdemos oportunidades de ingresos económicos, perdemos oportunidades de subsistencia incluso, ¿verdad? Cuando se pierde biodiversidad, perdemos acceso a recursos que nos pueden servir para alimentarnos, por ejemplo, ¿verdad? Perdemos oportunidades de tener buena salud. Y aquí vemos una foto del lago de Amatitlán, eh, antes, ¿verdad? Hace unos 30 años, 40 quizás, ¿verdad? Y lo vemos ahora, ¿verdad? Y, y todo esto es por el exceso de nutrientes y contaminantes que le está llegando al lago, que genera un desequilibrio en el ecosistema y pues pasa esto, ¿verdad? Vemos un lago verde que huele feo, que tiene pocos peces, todavía hay vida en el lago de Amatitlán y todavía no hay peces de tres ojos, em, pero pues sí, es un ecosistema que está bastante degradado, que pocos nos atreveríamos o no nos atreveríamos para nada a meternos a nadar ahí, ¿verdad? Mucho menos comernos una mojarra de antes, ¿verdad? Antes uno iba ahí al lago de Matitlán y se comía una mojarra, ahora todavía hay mojarras, pero ya no son del lago, ¿verdad? Y yo creo que nadie se atrevería a comerse una mojarra de por ahí, aunque todavía hay gente que se las tome. Eh, pero entonces perdemos estas oportunidades, ¿verdad? Eh, aparte del daño ambiental. Aquí vemos otra foto del lago de Amatitlán, ¿verdad? O sea, es que es un verde fluorescente tan increíble el que se ve, y estos son algas microscópicas que se alimentan de la materia orgánica que viene en las aguas residuales, del nitrógeno y del fósforo, ¿verdad? Entonces, si hay mucha materia orgánica disponible, pues obviamente las algas van a estar muy felices comiendo y reproduciéndose. Entonces, esto es lo que vemos en este ejemplo del lago de Amatitlán. Pues vemos que es importante tratar las aguas residuales porque nuestra salud está directamente vinculada con la salud ambiental y eso pues está más que probado, ¿verdad? Lo vimos con el tema del COVID, ¿verdad? Lo estamos viendo con el tema del cambio climático, lo estamos viendo con el tema de deforestación y entonces si nosotros aumentamos nuestra huella de contaminación, pues eh, aumentamos también, ponemos en riesgo nuestra salud humana y nuestro bienestar, ¿verdad? El saneamiento es súper importante, la salud ambiental es súper importante para también mantener la salud humana, ¿verdad? Eh, y pues estamos comprometiendo estos recursos, ¿verdad? Por el mal manejo que le estamos dando eh, a la basura y a las aguas residuales. Entonces, lo que pasa aquí en Guate con las aguas residuales no es solo una cuestión de saneamiento, ¿verdad? Sino que es una cuestión de salud pública, ¿verdad? O sea, va más allá de solo el ambiente, sino es una cuestión ya que tiene que ver también con la salud pública. Eh,
la contaminación y la falta de tratamiento del agua agrava los índices de enfermedades y mortalidad infantil, ¿verdad? Todavía tenemos la vergüenza de que niños se mueren por enfermedades diarreicas, ¿verdad? Eh, y, y que están asociadas, o por enfermedades que están asociadas al consumo de agua poco segura o agua contaminada o agua no tratada. Eh, También vemos eh, y eso tal vez no hay unas estadísticas tan claras, ¿verdad? Pero los días que la gente falta al trabajo porque se enferma del estómago, por falta de saneamiento, ¿verdad? En temas de alimentos. Entonces, vemos que esto está asociado muchísimo al tema de saneamiento, al tema de acceso a los servicios, ¿verdad? A servicios de calidad. Eh, y entonces nos vemos nosotros también afectados en nuestra salud y de ahí que sea importante tanto tratar el agua que llega para nuestro consumo como el agua que desechamos después. Eh, bueno, lo que les mencionaba del 236, ¿verdad? Me desvié ahí por un poquito, ¿verdad? Con lo del 236, esta es la primera vez que el gobierno dice que no va a haber prórroga para que las municipalidades tengan sus plantas para tratar las aguas residuales. Y esto es una decisión que es muy fuerte, ¿verdad? Y tiene tiene un impacto, digamos, en las municipalidades bastante grande porque los alcaldes están acostumbrados a que no cumplen y no hay ningún problema porque luego, pues, hay manipulación política y se dan las prórrogas, ¿verdad? Entonces, muy tranquilos. Han pasado 18 años desde que se generó el acuerdo y han pasado yo no sé cuántos más desde que se creó el Código Municipal, donde obliga a las municipalidades a prestar los servicios de saneamiento, ¿verdad? Entonces, pero los alcaldes simplemente no lo han hecho, ¿verdad? Y muy confiados dicen, "Ah, va a haber prórroga". Esta vez el gobierno dice, no hay prórroga. ¿Y qué pasa? Pues la ANAM pone una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Del acuerdo, dice que es inconstitucional, cosa que es bastante discutible. Eh, y entonces deja la Corte de Constitucionalidad, pues favorece la acción puesta por la ANAM y deja en suspenso el acuerdo gubernativo prácticamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esto no solo no solo deja en suspenso a las municipalidades, sino que también deja en suspenso a todos los entes generadores. Esto no excluye empresas, no excluye industrias, etcétera. Entonces vamos viendo ahí que no solo es una cuestión de municipalidades, sino que también es una cuestión de otros entes generadores, ¿verdad? Eh, entonces, lo que les mencionaba del plazo del 31 de mayo de este año no era para que las municipalidades ya tuvieran sus plantas de tratamiento ya construidas, sino para que las municipalidades supieran cómo están, las características que tienen sus aguas residuales, hacia dónde están desfogando, cuánta agua están generando, lo que les mencioné, ¿verdad? Entonces, ni siquiera era construir las plantas de tratamiento, eran los estudios técnicos que es, digamos, podríamos pensar que es algo mucho más sencillo de generar que construir una planta de tratamiento y que requiere menos recursos. Eh, Muchas de las municipalidades ya, va, creo que era como un 80% de las municipalidades ya tienen esos estudios técnicos. Eh, entonces, y tienen, pues como cosa rara, tienen la anuencia, ¿verdad? Y están en la disposición de cumplir con el acuerdo. Sin embargo, pues está esta acción planteada y entonces ahí se ve un poco, pues, eh, pues mermada también, ¿verdad? Esta buena voluntad, ¿verdad? Entonces ahorita toca mucho que la negociación entre el Ministerio de Ambiente, entre la NAM y entre las municipalidades
tiene que ver mucho el apoyo que van a recibir en las municipalidades, el apoyo técnico que el Ministerio de Ambiente les pueda brindar a las municipalidades para que puedan dejar de lado esta acción de inconstitucionalidad y puedan dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Las municipalidades dentro de sus competencias tienen el establecer, mantener, ampliar y mejorar los servicios públicos municipales, que esto incluye provisión de agua potable y saneamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, eh, y en este caso también de aguas residuales, ¿verdad? El tema de la gestión de los mercados, rastro y otros. Esto es obligación del código de las municipalidades, ¿verdad? Y además tienen que garantizar que funcionen, que funcionen y que funcionen en el tiempo y que funcionen bien, ¿verdad? Eh, Tanto en áreas rurales como en el área urbana. Aparte del Código de Salud, también manda a las municipalidades a que tienen que establecer, mantener, ampliar y mejorar sus servicios públicos municipales en temas de saneamiento, ¿verdad? Agua potable y saneamiento. Entonces, pues tienen una obligatoriedad. eh, y entonces viendo, yo no soy abogada, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de que las MUNIs tienen una obligación, pues el cumplir con un acuerdo que entra dentro de las obligaciones que tienen las municipalidades, pues no se ve mucho ahí de lo inconstitucional, ¿verdad? Eh, pero bueno, si hay algún abogado por ahí que nos pueda contar eh, su perspectiva, pues bienvenido. Eh, bueno, entonces vemos que hay competencias municipalidades, que hay reglamentos que mandan, eh, y, eh, y entonces, ¿dónde es que está fallando el sistema, verdad? Eh, mucho, mucho tiene que ver con la forma en que se asigna el presupuesto público, ¿verdad? Eh, Hay exigencia del cumplimiento, pero hay falta de asignación de recursos para poder cumplir, por ejemplo, con la construcción de las plantas. Construir una planta de tratamiento no es barato, es bien caro y muchos de los recursos de muchas municipalidades son bastante limitados, ¿verdad? Eh, Luego, el tema del financiamiento público, ¿verdad? Generalmente las plantas de tratamiento tienen que presentarse los proyectos ante el sistema de consejos de desarrollo y pues como funciona el ciclo y la temporalidad de proyectos, eh, realmente solo les deja a las municipalidades como 6 meses para ejecutar un proyecto, ¿verdad? Eh, y una planta de tratamiento no se construye y no se pone en funcionamiento en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces tienen que ejecutar y tienen que de una vez dejar todo el proyecto armado, ¿verdad? Y a esto tienen que considerar una fase de preinversión, la etapa de construcción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se lleva más que 6 meses, ¿verdad? Probablemente se lleva un año. Entonces, hay un desfase ahí entre el tiempo desde que se plantea el proyecto a que se aprueba, a que se ejecuta. Entonces, y si no se ejecuta, las municipalidades tienen que devolver los fondos, ¿verdad? Entonces, digamos que hay un fallo ahí en la temporalidad de los ciclos de proyectos que limitan la capacidad de las municipalidades también. Entonces, se necesita agilizar esos procesos para la presentación de proyectos y también la planificación de estos fondos, pues se tiene que hacer con 2 años casi de anterioridad, ¿verdad? Entonces, lo que ellos plantearon este año va a salir hasta 2026, ¿verdad? Eh, la otra cuestión es que hay una debilidad grande, ¿verdad?, de las municipalidades para gestionar los proyectos ante el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿verdad? Eh, en muchas municipalidades hace falta ese expertise técnico, digamos, ¿verdad? Para plantear los proyectos necesarios. Eh,
También hay intereses políticos que están centrados en proyectos de inversión pública que faciliten la reelección de los alcaldes, eso no lo vamos a negar. Entonces, una planta de tratamiento no llama la atención, ¿verdad? Nadie la ve y si no hay conciencia, pues tampoco nadie le ve el beneficio, ¿verdad? Y por otro lado, es que hay otras formas de financiar las plantas de tratamiento que no necesariamente es dentro del sistema de inversión pública, sino que por préstamos, ¿verdad? El Infom ha tenido recursos para prestar a las municipalidades para la construcción de plantas de tratamiento, pero las municipalidades no quieren adquirir deuda, ¿verdad? Entonces, eso es otra cuestión donde podríamos decir que falla el sistema y que tenemos que ver qué es lo que está pasando y cómo se puede corregir, ¿verdad? Al final, pues vemos que el tema de las prórrogas y el retraso de este acuerdo, ¿verdad? Eh, pues está atentando contra, eso sí que es inconstitucional, darle prórroga y retrasarlo, ¿verdad? Porque atenta contra nuestro derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y saludable. Eh, entonces, y no solo viola la Constitución, sino que también viola la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por ahí a ver qué es más inconstitucional, eh, limitar un derecho o hacer que las municipalidades cumplan con sus obligaciones. Eh, y luego, pues, siempre la pregunta que me hacen, ¿verdad? Es, bueno, vimos ahí cómo está el Motagua, cómo está el lago de Amatitlán, cómo está contaminado todísimo. Y la pregunta es, ¿esto se puede salvar o esto se puede recuperar? La respuesta es sí, sí se puede, pero eh, tienen que haber varias condiciones, ¿verdad? Una es políticas públicas, reglamentación y legislación contundente. Pero no solo eso, ¿verdad? Porque de nada nos sirve tener legislación, políticas públicas y etcétera, si no tenemos una institucionalidad fortalecida, una institución que pueda velar por el cumplimiento de estas políticas, reglamentos y leyes, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, ¿verdad? Entonces, acompañado de las políticas tiene que ir una institución fuerte, una institucionalidad fortalecida, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podemos hacer? Más y mejores plantas de tratamiento con tecnologías que permitan remover toda esa contaminación y toda esa carga contaminante que al momento no se está removiendo en las plantas que hay aquí en Guate. Y por otro lado, pues también nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, ¿verdad? Y cuando digo cumplir con nuestra parte es ser conscientes también en qué utilizamos, cómo lo utilizamos, a dónde va, enterarnos también, tener un poco de responsabilidad en informarnos eh, y también en exigir a las autoridades, ¿verdad? Y en nuestro voto, en ejercer nuestro voto, ahí está nuestra mayor responsabilidad también, ¿verdad? Eh, en elegir y exigir a las autoridades para que cumplan eh, con, pues con los derechos que tenemos, ¿verdad? Y con las obligaciones que tienen, ¿verdad? Hay que poner como prioridad, ¿verdad? La salud humana y la salud ambiental también antes que los aspectos macroeconómicos, ¿verdad? O económicos en general. Entonces, sí se puede. Yo aquí, estas fotitas que ustedes ven por ahí, es ejemplos, ¿verdad? Del río Rin en Europa. Hay mucha industria metalúrgica alrededor del río y el agua básicamente baja del río estaba roja, ¿verdad? Gran mortandad de peces, etcétera. Y eso al final, ven la fotita aquí abajo, un río limpio, con buenas políticas públicas, con parámetros más restrictivos, con acuerdos también
este río cruza varios países, entonces hay acuerdos también entre países, ¿verdad? Para tener una regulación uniforme entre los países y mantenerla y mejorar la calidad y restaurar el río. Y pues ahora es un río bastante limpio, hay peces otra vez, hay vida, ya la gente se mete a nadar ahí, ya se ha recuperado el tema el tema de la recreación también en el río. Entonces sí se puede. Y aquí vemos el lago Tajo, por ejemplo, que también, ¿verdad? Misma problemática de contaminación por aguas residuales. Em, Se pusieron las pilas, pusieron una legislación súper restrictiva y ahora el lago está recuperado, súper transparente. Claro que esto no se lleva un año, no se lleva 10, puede llevarse muchísimo tiempo dependiendo del grado del nivel de degradación o del grado de contaminación que tenga el cuerpo de agua, ¿verdad? Pero si se toman las acciones, sí es posible recuperar y restaurar, ¿verdad? Eh, la otra pregunta que me hacen es, ¿son las plantas de tratamiento la única solución? Pues no. Y era lo que les mencionaba un poco antes también, ¿verdad? De si en las áreas rurales, por ejemplo, ¿verdad? En la población aislada, llevar un servicio de alcantarillado público o recolección de aguas residuales, por ejemplo, empezando porque casi que ni les llega el agua al área rural, ¿verdad? Sino que tienen que ver otras formas de acceder al agua. Pero entonces no, las plantas de tratamiento no son la única solución, ¿verdad? Hay otros sistemas de saneamiento que son descentralizados y que son autónomos y de bajo costo, como estos sanitarios secos de este proyecto que tienen en Atitlán, el proyecto MOSEN, que son fáciles de mantener, son fáciles de reproducir las tecnologías, ¿verdad? Eh, y que generalmente es más para población que se encuentra en áreas dispersas, ¿verdad? Entonces vemos este sanitario seco, aquí vemos un ejemplo de un jardín, de un biojardín o biojardineras que sirven para tratamiento de aguas grises, ¿verdad? Que salen de las casas o incluso de las escuelas. Este es otro ejemplo de otra biojardinera, que aquí tratan el agua que sale de la escuela, ¿verdad? Eh, en sistemas que son bastante bonitos, bastante sencillos, de bajo costo y que no generan tampoco, no generan olor, no generan bichos ni otras cosas que pueden atentar contra la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, hay otras opciones también. Y bueno, ya estará el ejercicio que les mencionaba al principio, ¿verdad? Si tienen por ahí recibos de agua o algo así, esto no lo tienen que hacer ahora, lo pueden hacer después. Pero revisen su recibo de agua y revisen qué cobros incluye su recibo de agua, ¿verdad? Eh, si es una tarifa fija o es una tarifa con medidor. Hay muchas casas que no tienen medidores, ¿verdad? No contabilizan el agua que consumen, sino solo establecen una tarifa fija. Eh, Revisen si el recibo incluye una tasa o una tarifa para saneamiento, si dice alcantarillado o tratamiento de agua o algo así, ¿verdad? Eh, si tienen medidor, revisen cuánta agua consumen en sus hogares y pues miren cuánto pagan, ¿verdad? Entonces, por ahí, dependiendo en dónde vivan, van a ver que van a pagar una cosa casi insignificante por el agua y que al final eso se traduce en un costo más grande para las municipalidades, que las municipalidades tienen que subsidiar, ¿verdad? Para poder brindar el servicio. El agua no llega solita a las casas, ¿verdad? Tiene que tener un sistema de conducción, no se va solita de las casas tampoco y se tendría que tratar. Y pues si nosotros no estamos pagando ese costo también del tratamiento, pues es más difícil también que las municipalidades puedan tener los recursos para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad?
Y la otra cosa que yo les quería preguntar es si tomarían agua residual tratada. Em, ustedes lo que ven aquí, esto es como entra el agua a la planta de tratamiento de Lodecoy. Esta agua viene desde Chimaltenango, es la que trae el acueducto de Shaya Pishkaya, que tiene más o menos el 30% del agua que hasta en Pagua viene de este sistema. Y así entra. Entra así con otras cosas más, ¿verdad? Eh, y así sale. Entonces, pues cuando yo pregunto si tomarían agua residual tratada, la mayoría de gente se queda así como, y qué asquito, ¿verdad? O no, guácala, pero ven las diferencias y realmente es que ya muchos nos estamos bañando y estamos tomando agua residual tratada, ¿verdad? Entonces también es un poquito de romper el paradigma, ¿verdad? Y de ver que hay oportunidades que el agua residual eh, se puede aprovechar, ¿verdad? Y no es, y no deberíamos desperdiciarla de la manera que la estamos desperdiciando, ¿verdad? Entonces, temas para reflexionar, ya para ir cerrando, ¿verdad? Em, ya en este año se alcanzan 18 años de que se emitió el acuerdo, ¿verdad? Ya lleva 4 prórrogas y ahorita está en suspenso, ¿verdad? Todo tiene que ver por intereses políticos. Entonces, por ahí tenemos también nosotros una responsabilidad como sociedad civil. La otra pregunta es, bueno, ¿cuántas prórrogas o cuántos se debe permitir o aguantar para que se cumplan los plazos establecidos en un acuerdo o en una ley, ¿verdad? También está el acuerdo de los residuos sólidos, que también el año pasado se vencía un plazo y lo extendieron para 2 años más. Y el año entrante ya se vence otro plazo y la gente, y están los alcaldes ahí peleando, ¿verdad? También por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué? De verdad, o sea, hay que permitir esas prórrogas entonces, para que tenemos estas regulaciones, ¿verdad? La otra es esto de que tenemos que cambiar el paradigma, ¿verdad? El agua residual, de agua residual o agua que se desecha a agua que puede ser reutilizada, ¿verdad? Con un tratamiento adecuado. También tenemos que tener nosotros un poquito nuestra responsabilidad en cambios de actitud, ¿verdad? Pago por la conservación de las áreas de donde se recarga el agua, pagar por el agua y por el agua que usamos y por su tratamiento, ¿verdad? Y la otra parte es la responsabilidad civil, ¿verdad? Que tiene que ver con la exigencia, la rendición de cuentas, con la fiscalización, con la observación, ¿verdad? Nuestro papel como ciudadanos de exigir a las autoridades en el cumplimiento de la ley y la transparencia también en el manejo de los fondos públicos. Entonces, yo aquí me quedo para empezar a platicar, si todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Para resolver las dudas, pues tenemos, creo yo, por ahí el espacio. Entonces, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Sharon. Sí, tenemos varias dudas aquí de las personas que han estado pues dejándonos en los comentarios. La primera duda viene de Germán Carranza, que pregunta a quién le corresponde recoger los desechos de los basureros clandestinos que están en las carreteras, ¿al Ministerio de Comunicaciones o a la municipalidad? Yo diría que es a la municipalidad, porque como vimos, ¿verdad? La municipalidad se tiene que encargar del tema del saneamiento, ¿verdad? Es su obligación. Eh, los basureros clandestinos pasan por varias cosas, ¿verdad? Uno, porque la gente no quiere pagar por el tren de aseo, ¿verdad? No quiere pagar porque le recolecten la basura en su casa, entonces la van a tirar por ahí. La otra es porque no hay un buen sistema de tren de aseo, ¿verdad? Que recolecte la basura, ni lugares donde disponerla. Entonces, yo creo que eso es un tema que tiene que ver más con responsabilidad de las municipalidades de brindar el servicio y también de los ciudadanos de no ir a tirar nuestra basura donde se nos da la gana, ¿verdad?
Entonces, no es tanto del Ministerio de Comunicaciones, creo yo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Octavio Cabrera, que es, ¿cómo pueden gestionarse fondos para la construcción de plantas de tratamiento? En mi municipio no hay fondos para su construcción. Em, a ver, como les decía, ¿verdad? Hay diversas fuentes de financiamiento para las plantas de tratamiento. Uno es planteando los proyectos ante el sistema de consejos de desarrollo para la inversión pública. Entonces, por ejemplo, si en el municipio de, ¿cuál era el nombre de la persona que pregunta, perdón? Es Octavio Cabrera. Ok. Si en el municipio donde está Octavio, por ejemplo, ¿verdad? Octavio pertenece a un COCODE, a un Consejo Comunitario de Desarrollo, por ejemplo. El consejo puede pedirle a la municipalidad un proyecto para construcción de la planta de tratamiento, ¿sí? Y eso tienen que generar el proyecto, la Dirección Municipal de Planificación, la Dirección de Administración Financiera, la financiera, DAFIM, Administrativa Financiera de las municipalidades, ¿verdad? Plantear el proyecto o presentarlo ante el COMUDE, ¿verdad? Ante el Consejo Municipal de Desarrollo, para que pues sea sometido al financiamiento público, ¿verdad? Esa es una opción. Y que eso luego pasa al Consejo de Desarrollo Departamental y luego al CONADUR y ahí se asignan los fondos de estos proyectos. Esa es la vía del financiamiento público. La otra vía es de los préstamos. Pero igual, los préstamos, pues no los va, la deuda no la va a adquirir un ciudadano, ¿verdad? Sino la tiene que adquirir la municipalidad, que es la encargada o la obligada de prestar el servicio. Entonces, el Infom, entiendo yo que tiene fondos para préstamos, ¿verdad? Para préstamos a las municipalidades para apoyarlos en algunos temas. En la construcción de plantas de tratamiento es una de ellas, ¿verdad? Y pues la otra sería buscar, tocar las puertas en cooperación internacional. Habría que buscar qué entidades pueden, que financian este tipo de proyectos, ¿verdad? Para, pues para plantear el proyecto y acceder a esos fondos si es que hay disponibles, ¿verdad? Entonces, esas son como las opciones. Muchas gracias, Sharon. Aquí Silvia Castillo nos pregunta, ¿dónde podría encontrar información de cuántas y de qué tipo de plantas existen en Guatemala? Pedí información al Ministerio de Ambiente y no me lo proporcionaron. El estado de las plantas existentes, porque el que tengan plantas no significa que estén funcionando bien. Las privadas por lo general no las contabilizan y tienen sistemas básicos, tratamiento secundario, a lo mucho. Sí. Em, No tengo ni una idea en dónde uno puede encontrar una información más exacta, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente seguramente no le dio la información porque no la tienen. Eh, no tienen la capacidad de estar monitoreando a todos los entes generadores. Si vieron solo en la región metropolitana cuántas plantas de tratamiento hay, ¿verdad? Y cuánto personal hay en el Ministerio de Ambiente solo dedicado a ver el tema de aguas residuales. O sea, son como 5 gentes para todo el país. Entonces, pues no hay esa capacidad de estar monitoreando, ¿verdad? Em, entonces, no sé si las municipalidades tienen ese registro, habría que preguntar. Em, Probablemente tienen el registro de las plantas de tratamiento que existen, ¿verdad? Porque cada empresa acá tiene plantas de tratamiento, ¿verdad? Probablemente sí que tengan ese registro, pero de cómo están sacando el agua, eso fijo no lo van a tener, ¿verdad? Las municipalidades tampoco se andan preocupando por fiscalizar si el agua está siendo tratada adecuadamente, ¿verdad?
Gracias. Justo aquí Brenda Orellana nos comentó que son las municipalidades las que tienen ese registro y también de las plantas privadas, aquí en el chat. Entonces, la siguiente de Edgar es, en Guatemala se usan más las tradicionales por costos de operación y mantenimiento de las plantas de los activados. Y por otra parte, en otros países reutilizan el agua tratada en parques como tratamiento terciario. El principal problema de Guatemala es el espacio suficiente para para las plantas de tratamiento. Eso es más un comentario, ¿verdad? Que una pregunta, sí. Pues sí, digamos que hay muchas cosas que para construir una planta de tratamiento no es así nomás, ¿verdad? No es, construimos plantas de tratamiento y ya está. Hay varios factores que hay que considerar. En la región metropolitana, el factor más limitante es el espacio, donde construir estas plantas, ¿verdad? Eh, y un poco también las tecnologías, ¿verdad? Porque son las tecnologías, dependiendo del grado de tratamiento que queramos darle al agua, pues se pueden convertir pues, pueden ser muy caras, ¿verdad? Entonces, no solo es la construcción, sino también la operación y el mantenimiento después. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Que muchas municipalidades construyen unos monstruos gigantes de plantas de tratamiento y después no pueden operarlos, ¿verdad? Porque no tienen cómo financiar su mantenimiento o su operación. Y tienen unas deudas. Ahorita estamos viendo por ahí las noticias de que sí es justo que condonen la deuda que tienen las municipalidades con el INDE, ¿verdad? Por temas de energía y muchas de las plantas de tratamiento utilizan mucha energía eléctrica, ¿verdad? Para tratar. Y entonces, pues se viene una deuda ahí que sí, nosotros, ¿verdad? Que estamos generando aguas residuales como usuarios, pues no pagamos el costo del tratamiento, pues las municipalidades tampoco tienen la capacidad o de dónde sacar los fondos para dar ese tratamiento y ese mantenimiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay varias tecnologías, hay varias limitantes también, eh, pero hay que ponerse creativos y eso yo creo que para a los chapines eso de la creatividad no nos cuesta, ¿verdad? Entonces hay que ponerse también creativos para cosas positivas y ver y buscar ahí algunas alternativas también que sean más accesibles, ¿verdad? Y en las que podamos también ir reutilizando el agua residual, ¿verdad?